Ok, estoy empezando a grabar para que quede también como por las dudas que se puedan generar. Ok, entonces déjame... abro en una pestaña y la comparto para que veamos. A ver, según yo lo puse bien. ¿Cuál es ese? Este sí. Ok, ahí están viendo ya la pestaña, ¿verdad? Está cálculo. Entonces lo puse aquí en el espacio del tutor. Formulario de cálculo. Liga para descargar formulario. Si lo abre, lo que hace es te Es que a abre mí no. otra pestaña para que no te salgas de la plataforma. Abre otra pestaña, como con los videos y todo. Ujú. Y entonces de aquí ya nada más lo descargas a tu máquina. Ya lo Entonces lo tienes. trataré de descargar en la computadora. Sí, porque siempre todas esas cosas las pongo, lo que sean videos y todo, que no sea contenido directo de la plataforma, lo pongo que se abra en una pestaña nueva para que no se les vaya a quedar abierta la sesión. Que se olviden, por decir, están en un ciber o ahí en la escuela y les abre otra pestaña, pero si se regresaran, por ejemplo, yo sé aquí me trato de regresar, no me da oportunidad. Pero si no lo hubiera programado así, queda abierto y dice, ya lo descargué, ya me voy. Y alguien se regresa y llega y entra tu... Hay que cuidarnos lo más posible. Estamos entre amigos, pero bueno. Ok, ¿qué otra duda? Nada más, profe, gracias. Jessica, ¿tú ibas a comentar algo? Ya se enojó. No, Bueno, profe, aquí sigo. bueno. Era acerca de más o menos de un ejercicio de tarea. ¿Como cuál? Dime cuál y hago algo similar. ¿Y de cuál de las dos tareas? ¿De la que vence hoy ya o que venció hace 2 semanas, pero que hoy es el último momento de subir? ¿O de La, derivadas? la de las derivadas, Ajá. la del el punto E. A ver. Déjame. Abro. Unidad 1. Límites. Unidad 2. Derivadas. Aquí está. El punto E. ¿Cuál es el problema? Sí. A ver. Voy a compartir esto. No se los voy a resolver, pero les voy a decir cómo hacía grandes rasgos. Entonces, ya copié la imagen. Déjenme compartir el pizarrón. Pero no era ese. No, 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 no. ¿Y ahora cómo quito eso? A ver. Pues es que lo necesito abrir, ¿verdad? Como no lo tengo abierto. Ahorita lo abro y... Pero ¿cómo quito esto? Es que aquí no sé pegar cosas. Ahora sí. Ahora sí ya se quitó el otro pizarrón mientras abre este. Últimamente ha tardado mucho en abrir, no sé por qué. A lo mejor tengo demasiadas. Es que tengo demasiadas pizarras por eso.
Bueno, ahí está una clase de física de la prepa del sábado. Tengo todos estos errores. Una pizarra nueva. Ok. Entonces, este es el ejercicio de la tarea. No se los voy a resolver, pero les voy a ayudar en lo siguiente. Tienen, esto es una función, esto es otra función, esto es una función y la tangente con el ángulo es otra función. ¿Sí? Entonces, aquí van a usar regla del producto, igual que aquí. Y ya, como es un logaritmo y como la tangente, pues ya lo ven en el formulario. Pero la clave es regla de producto. Este con este y este con este. ¿Cuál es la regla del producto? Si nosotros tenemos una función que es igual a u por v, entonces va a ser su derivada va a ser igual a u por v' más v por u'. Tengan cuidado, por ejemplo, aquí hay que tener cuidado y usar regla de la cadena. Porque ¿cuál es la derivada de una función? La tangente. La derivada de la tangente, dejen, es la secante cuadrada. Fíjense, la derivada de la tangente de u, su derivada es igual a la secante cuadrada de u por u'. Si nada más tomamos en cuenta esto, u es igual a 2x cuadrada y u' de esa función sería 4x, ¿sí? Entonces, eso es lo de regla de la cadena, porque recuerden que los ángulos de las funciones son intocables. No sé si ya con eso espero haberte orientado lo suficiente. La del logaritmo, la regla está ahí también. La regla del logaritmo natural dice que si la función es logaritmo natural de u, su primera derivada es igual a u' entre u. Así de simple. ¿Sí, Jessica? Sí, profe, creo que sí, ya me quedó más claro. Sí, recuerden que lo mencioné alguna vez, o a lo mejor fue con los de TICS. En las derivadas, como en las integrales, divide y vencerás. O sea, hay que pensar el ejercicio que no es uno solo, sino por partes, las partes, cómo puedo manejarlo parte por parte. Y se trata, como lo pongo aquí en el pizarrón, de identificar. Primero identifico que tengo el producto de dos funciones menos el producto de otras dos funciones. Entonces es regla del producto. Luego, pues esta es regla de la potencia. Esta de aquí también va a ser regla de la potencia, nomás pueden, la raíz para que sea manejable, conviértanlo en un exponente fraccionario. Y para que no les quede la fracción, tienen que utilizar estos dos, a ver, déjenme traigo la imagen del formulario, porque eso también está en el formulario para que vean nuestras leyes de exponentes y radicales. Fíjense, déjenme copio esa parte. Para que vean por qué insistí tanto en este formulario y lo bonito que es.
Yo lo adoro. Fíjense. Voy a poner aquí para que hasta que se abra un poquito más y quede grandote. Para manejar yo les recomiendo que primero van a usar A ver. Primero tienen que usar H y luego F. Así de simple. Acuérdense lo que les he dicho. Se necesita estar practicando continuamente el álgebra para acordarnos de todas las leyes, reglas, definiciones, axiomas. Yo tengo 15 años dando clases de álgebra. Y con lo de los cálculos, geometría analítica, o sea, siempre tengo que estar al tanto y no me las aprendo todas. Lo más común me lo sé, pero hay reglas que todavía no me sé de memoria. Por eso un buen formulario es indispensable. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿ese me podría mostrar cómo se puede graficar esa ecuación ahí en GeoGebra? Es donde le estoy batallando. ¿Esta? Sí, es graficar todas las operaciones que vienen en el formulario de la actividad, ¿o no era así? A ver qué dice. Actividad 3. Determina la derivada de las siguientes funciones y describe su comportamiento gráfico. ¿Y por cuál es la dificultad de graficarla? Nomás la pones y ya. Voy a poner algo similar. Entonces, nada más espérenme porque tengo abierto un GeoGebra que es estoy revisando ya las tareas de la actividad 2. Déjenme lo guardo para abrir uno en blanco. Espérenme. Esto es del IGEMS. Entonces, tengo que ir a la U del SABES. 2021, cálculo. Ok, ahí la guardé. Ahora sí, pido una nueva. Ya lo tengo. Ok, entonces déjenme les comparto. Y les pongo otro ejemplo aparte de... Primero, ¿cómo graficar esa? Algo similar. Nomás déjenme compartirles entonces. GeoGebra. Ahí está. Ya lo están viendo, ¿verdad? Primero es una función del tipo... vamos a ir escribiendo algo similar. Por ejemplo, digamos que sea x cuadrada. Y esto va por el logaritmo natural de x. Y le voy a poner un más en lugar de un menos. No, acá. Más. Luego voy a tener 1 entre la raíz de 2x, por ejemplo. Y esto está multiplicando
a funciones trigonométricas, al coseno de 3x cúbica, por ejemplo. Ahí está. Ya la puse. ¿Cuál sería su derivada? No la quiero borrar. Derivada de f. Fíjense que la derivada de f, ¿en qué se convirtió? Esta es la función original. Vamos a ponerla así más en grande. Perdón, no más en grande. Primero noten cómo se hace aquí unas curvas y luego pum, 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 pum. Este se va haciendo como un patrón. Y eso es gracias a la función seno. Porque acuérdense que la función seno y coseno son cíclicas. ¿Sí recuerdan cómo son la función seno, verdad? Déjenme pongo. Vamos a poner coseno de x. Fíjense, son cíclicas. Entonces, este ciclado se debe a la parte del coseno, seguramente. Ahora, si nos fijamos en la derivada, fíjense nomás la derivada lo que quedó. Obviamente a ustedes les va a salir algo más calmadito, seguramente. Ya veremos. Pero veamos la gráfica de la derivada. Hace algo contrario y luego se cicla también. ¿Por qué? Porque las funciones, acuérdense que la primera derivada lo que hace es quitar un grado de la expresión. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada, tengo una función de segundo grado que es una parábola normalmente. Si yo saco su derivada de la función h, le quito un grado y me da una línea. ¿Sí? Si a esta le agregamos, por ejemplo, que es más 2x, automáticamente la derivada cambió y me cambió todo, porque está una dependiendo de la otra. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere, que yo me imagino también que chequen cómo se comportan las gráficas. A cómo se comporta una derivada. Por ejemplo, hagamos algo más extremo. Vamos a poner que esta sea cuarta, que esta sea cúbica, luego menos 6x cuadrada, más 4x, menos 1. Fíjense nomás la gráfica que se convirtió. Si yo a este le cambio el signo, por ejemplo, menos, me da una figura clásica de una función cuarta. Y la derivada me da una clásica figura de una función cúbica. ¿Sí? Ahora, si están... ¿quién hizo la pregunta de cómo meter la función? ¿Jessica? No. Yo. Rocío. Yo. ¿Lo estás haciendo en la computadora o en el celular? En la computadora. Ahí está el teclado este de abajo. Aquí te muestro cómo saco el tecladito de abajo. Cuando yo tengo una entrada,
Si yo no lo quiero, bueno, si no lo tengo, acá aparece, si te fijas, le das clic y ya te aparece el teclado. Para que puedas tener acceso a las funciones, a letras, a más signos que son utilizables para escribir todo. Porque esa funcionalidad no es tan buena en los teléfonos o tabletas. Las versiones, obviamente, de los teléfonos y todo son más cortas, por la misma funcionalidad de los teléfonos. Pero sí te aclaré cómo funciona, cómo hacerle. Sí, es que yo creo que también tenemos que anotarle un punto A y un punto B. ¿No? No, cuando yo hice lo del punto A y punto B fue para explicar el comportamiento de los límites. También se usa, fíjate, por ejemplo, nosotros también podemos solicitar cuánto vale la derivada numérica. La derivada en el 4 vale 116. Bueno, vamos a poner un número más chiquito que se ve aquí. Por ejemplo, ¿cuánto vale en el 2? Vale 12. Cuando está en el 2, se fijan, va hacia arriba. Ah, pero la derivada. Esa es la derivada. La derivada en 2 vale 12. Aquí está, pero debería ser. Ah, sí, es menos 12. Fíjense, aquí está. También eso ya en las aplicaciones se ve. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces nada más, para graficar, nada más se le mete la Profe, función. A ver, ahorita Juan Daniel. ¿Nomás se le mete qué? La función del ejercicio. Sí, nada más. Si te fijas, Ok. automáticamente les genera la letra de función que corresponde si pones más de una. Aunque tú puedes definir, por Mm, ejemplo, yo puedo aquí definir s de x y la función s de x que sea igual a, no sé, 45x. Va a estar acá arriba. Bueno, aquí está. Es esta. Le pongo menos 5 y la hace que cruce aquí en el 5. O sea, uno puede definir o simplemente, vamos a borrar esto. Si yo nomás pongo 2x más 3, automáticamente por la letra que seguía, la L, la M y la N casi no se usan para funciones. Sí se podrían usar, pero ahorita ya le agregó la X. Si yo pongo otra, por ejemplo, X a la quinta, me dice que ahora es la función Q, y así. O sea, les va a asignar la letra de función que corresponda, si no se la quiere poner uno. A ver, luego sería Juan Daniel. Dice que ahora no, que como no le hice caso cuando él habló, ya se enojó. Juan Daniel. ¿Eh? Yo no he hablado, profe. ¿Eh? Sí, vas a Yo hacer no una hablo. pregunta. ¿No? No, no, nada. Ah, ¿alguien De más? verdad. No, está bien, está bien. yo tengo una duda, profe. A ver, dime, Ismael. En las logarítmicas, los logaritmos. Ajá. ¿Cuál es tu duda con los logaritmos? Cuando es el log o cuando se saca la derivada, el in o el log se elimina o cómo. O Pues, basta el resultado.
La regla, ¿qué dice la regla de derivación? Fíjate. Vamos a ver. Vamos a compartir de nuevo el pizarrón. A ver, ¿qué dice las reglas de derivación respecto? Aquí lo tengo. Derivadas del log. Ahí va. Estas son las reglas para funciones logarítmicas. La segunda es cuando tenemos, fíjense, ln es logaritmo natural. Significa que es un logaritmo de este tipo, pero la base es el número de Napier, o sea, el e, y son los más usados en cálculo. Los logaritmos de este tipo casi no se usan, ¿sí? Esos no los van a usar, a menos que lleven, y no derivadas, a menos que lleve, no sé si van a llevar matemáticas financieras, van a ver logaritmos, porque se ocupan para fórmulas de cálculos de intereses y valores pasados y futuros. Ahora, nomás hay que hacerle caso a la regla. Imagina que tenemos f de x es igual al logaritmo de 3x cuadrada más 2. Nos dice el logaritmo de u, entonces u es todo esto. U es 3x cuadrada más 2, u' es igual a 6x, porque este se convierte en un 0. ¿Qué me dice la regla? ¿Qué me da esto? Equivale a tener logaritmo natural de u. Entonces, por tanto, la primera derivada es igual a u sobre u. Entonces, la primera derivada de f de x va a ser u', 6x sobre 3x cuadrada más 2. Y ahí está la derivada. Nomás seguir las reglas. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más? Oiga, profe, entonces ahí sí dice que u es igual a 3x cuadrada más 2. Entonces, ¿de dónde me quedó la duda? Es que no había mirado hasta ahorita que pude entrar a la clase por conexión a internet, pero por fallo, ¿verdad? Y ahorita, entonces, ¿de dónde salió 3x cuadrada más 2? ¿Qué es? Nada más lo puse como ejemplo. O sea, me imaginé una función f de x que sea el logaritmo de 3x cuadrada más 2. Pudo haber sido 25x a la 16ª, lo que sea. Si fuera, por ejemplo, imagínate que la función sea el logaritmo natural de 2x. Pues entonces sería igual su derivada en x sería, ¿quién es u? U es 2x. ¿Quién sería u'? Pues es un 2. Entonces sería 2 entre 2x se elimina, es igual a 1 sobre x. Nomás le hago caso a la regla. Es más, podríamos combinar, por ejemplo, esta sería la función. Imagínate que tienes una función h de x que es igual al logaritmo natural del coseno de 3x. O sea, el argumento del logaritmo es otra función.
¿sí? La derivada me dice que tengo que tener u y u'. Entonces, ¿aquí quién es u? Aquí es coseno de 3x. ¿Quién sería u'? Pues la derivada de u. ¿Y cuál es la derivada del coseno? La derivada del coseno es menos el seno de u por u', pero de este. Entonces nosotros aquí, como esta es otra función, aquí tendríamos que u en esta función es igual a 3x y u' sería igual a 3. Entonces, ahora sí ya puedo completar. El coseno es menos el seno de 3x, sería menos el seno de 3x, multiplicado por la derivada de u, que esto sería menos 3 veces el seno. Por tanto, la derivada de h de x sería igual a, ¿quién es u'? El menos 3 veces el seno de 3x sobre 3x. Aquí puedo eliminar este con este y me queda que nada más es menos el seno de 3x sobre x. ¿Sí? O sea, ustedes pueden utilizar como argumento de una función logarítmica o trigonométrica otra función. Nada más hay que tener cuidado con eso y con la regla de la cadena. ¿Sí queda aclarado, Brandon? No. Braulio. Sí, profe. Perfecto. ¿Algo más? Ah, sí, las, de estas, la actividad que íbamos a entregar, en esa, así algunas las tenemos que graficar en GeoGebra, ¿verdad que sí? Sí. Y ya graficándolas, entonces le sacamos foto y ya las pegamos. Claro. ¿Lo estás haciendo sí, con el entonces, teléfono? pues es que lo que pasa es que como no tengo internet, lo estoy haciendo en la en la, en la, en la tablet. Ah, Y ya de la tablet ya puedo mandar las fotos. sí, edita las fotos que nada más se vea lo que quieres que se vea y ya. Fíjate, con la tablet, cuando tomas captura de pantalla, no sé cuál sea tu tablet, pero cuando tomas captura de pantalla, bueno, no sé, en la mía, que es una iPad, yo nomás necesito el botón de inicio y otro botón y me toma toda la captura de pantalla y antes de guardármela, me permite editar para reducir la ventana. Pero como nomás pónganlas de tamaño que se vean, ¿eh? Porque luego Bueno, pues, profe. me ponen unas capturitas de pantalla que no veo nada. Ahí sí, suele pasar. Ok. ¿Algo más? Profe, No, nada, profe. Mauricio, dime. yo tengo una duda en el ejercicio, el último, el que dice que terminemos a la quinta, a la derivada. ¿Puede poner un ejemplo de ese? A ver, ahí te va. Con la cosa más simple, ni siquiera voy a ver cuál es el ejercicio. Pero tú tienes una función f de x que es x a la sexta. ¿Cuál sería su primera derivada? Pues sería 6x quinta. Su segunda derivada, o sea, derivada de derivada, sería 30x a la cuarta. Su tercera derivada sería 4 por 3, 12, 120x cúbica. Su cuarta derivada, 360x cuadrada. Y su quinta derivada sería
720 X. Ahí está, ya llegué a la quinta derivada. Nomás vas derivando una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces hasta allí es donde ya llega, ¿no? La Pues sí, derivada. pues me pidió la ¿Verdad, quinta profe? derivada. Tan, tan. Aquí yo todavía podría sacar sexta derivada, que sería 720, y todavía podría sacar una séptima derivada, que sería el 0. Pero si en el ejercicio te piden llegar hasta la quinta derivada, llega a la quinta. Profe, Mande. ¿y si es en raíz cuadrada es lo mismo? Sí, nomás que si tienes una raíz, tienes que convertirla a exponente. Es que no les puedo poner un ejemplo así porque se las regalo. Primero conviertan, es porque es 1 sobre la raíz de X, ¿no? La función, si mal no recuerdo. Sí. Ah, no. Yo les puse un ejemplo con 1 sobre la raíz de X, pero ustedes es 2X menos 1, es el argumento. Es que ahí no va a haber problema, fíjense. No, ahí está más fácil. A ver, yo voy a hacerlo de nuevo como en la clase. Pero para no escribir tanto, en lugar de usar F voy a usar Y. Y es igual a la raíz de X. Pero antes de derivar yo digo que es igual a X a la 1/2. Primera derivada es 1/2 porque es N, por lo que esté aquí que no hay nada más que un 1. Ahora, al exponente le tengo que quitar 1. 1/2 menos 1/2 me da menos 1/2. Segunda derivada. Menos por más me da menos. 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Menos 1/2 menos un entero es igual a menos 3/2. Tercera derivada. Menos por menos me da más. 3 por 1, 3. 4 por 2, 8. 3/2 negativos menos 1/2 me da menos un entero, perdón, me da menos 5/2. Y cuarta. Menos por más me va a dar menos. 5 por 3, 15. 8 por 2, 16. Menos 5/2 menos 1 me da menos 7/2. Y por último llego ya a la quinta derivada. Ah, 7 por 15 son 35 y 7 son 105. Bueno, pues esto va a ser positivo porque menos por menos da más. 105. 16 son 32. 2 por 16 son 32. 7/2 negativos menos 1 me da menos 9/2. Ahora, como ustedes tienen algo así como X cuadrada más 2X, ustedes van a convertir X cuadrada Profe, más y ahí 2X. no le entiendo. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ya digo que allí en esa sí, bueno, sí ya le entendí más o menos, ¿verdad? Pero lo que me queda duda es que ya ve que, pues, entonces, ¿cómo se le hace para sacar lo que es? Ya ve que es menos 15 16avos X menos 7/2. No, ahí no. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es todavía peor. Ahorita te digo cómo hacer fracciones. A lo que voy es que tengan cuidado porque recuerden que ustedes van a tener algo así. Van a tener un binomio elevado y no se les olvide regla de la cadena. Van a tener que usar regla de la cadena. Porque recuerden que si ustedes tienen una función elevada a una potencia,
su derivada, si f es esto, su derivada es igual a n por u, n menos 1 por la derivada de u. Regla de la cadena. Ahora, aquí, si tú quieres, a ver, yo tenía x a la 1 medio. ¿Cuál es la regla? Si tú tienes x a la n, si la función es x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es n? Es el 1 medio. Por eso, a la hora que hago la primera derivada, digo 1 medio de x. Y luego n le tengo que restar 1. 1 medio menos 1 es igual a tener 1 medio menos 2 medios. 2 medios equivale a 1. Tengo el mismo común denominador. Y luego 1 menos 2 me da menos 1. Luego tienes menos 1 medio y le quieres restar otro entero, ya vimos que es 2, 2. Menos 1 menos 2 es menos 3 y abajo sigue siendo el medio. Le quieres restar otro entero y de nuevo abajo sigue siendo el 2 nada más. Menos 3 menos 2 es 5, etcétera. Ahora, cuando haces esta multiplicación de n por lo que esté de acá, las multiplicaciones son así de fácil. Si tú tienes una AB por CD, si es multiplicación nomás es AC por BD. Fíjate cómo le hice. Y hasta lo fui marcando. 1 por 1 me dio este 1. Bueno, primero los signos. Menos por más me da menos. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Luego para este de acá abajo, menos por menos, el más. 1 por 3, 3. 4 por 2, 8. Luego quedó este exponente. Menos por más me da menos. 3 por 5, 15. 8 por 2, 16. Porque nomás estoy siguiendo esta regla. Perdón. Hay aguas con eso. Yo sé que las fracciones siempre ha sido coco, pero a estas alturas, eso es algo que venimos manejando desde secundaria. Y yo sé, no es justificación, yo sé que el 90% de los alumnos no lo entienden nunca porque les dan miedo, cuando son unas cosas muy simples, pero le tienen pavor a las fracciones. Y mientras no se quiten ese miedo y aprendan a usarlas, van a batallar muchísimo con eso, ¿eh? Porque salen hasta en la sopa. Pero sí te aclaré el procedimiento de cómo mande. ¿La actividad la quiere las operaciones realizadas manualmente o solo en GeoGebra? Lo que digan las instrucciones. Si dice técnicamente dice que... A ver, ¿en cuál tienes duda? ¿De cuál tarea? ¿De las derivadas? De las ¿O derivadas. De los límites. De las derivadas. Dice, No, determina la derivada de las siguientes funciones y describe su comportamiento gráfico. Puedes utilizar GeoGebra. Pues puedes utilizar GeoGebra, es lo que dice. Determina la derivada de las siguientes funciones y describe su comportamiento gráfico. Puedes utilizar GeoGebra. O sea, de cada uno de esos incisos A, B, C, D y E, yo espero la derivada y una gráfica con alguna explicación. ¿Cómo sacas la derivada? Está muy abierto ahí. Porque no te está dando la opción de que hasta la derivada la hagas con el GeoGebra. Puedes utilizar GeoGebra. Contrario sería, por ejemplo, acá abajo te dice, obtener la derivada de las siguientes funciones implícitas. Esto sí, no te dice que puedas usar GeoGebra.
Esto lo vas a tener que hacer manualmente. Acá tampoco te dice que puedes usar GeoGebra, lo tienes que hacer manualmente. Pero las primeras 5, o sea, de la A a la E de la primera inciso, puedes usar GeoGebra o hacerlas manualmente las derivadas. Pero tienes que ponerle una gráfica y explicar de qué se trata. Describe su comportamiento gráfico. Si quieres hacerla a mano, la haces a mano. Si no, la haces con GeoGebra. ¿Cuál es el problema? No dice ahí que debes demostrar paso a paso. Te da la opción de usar GeoGebra o usar GeoGebra si quieres. Profe, entonces, si aparte de que la hicimos manualmente, la tenemos que describir. Pues es lo que dice aquí. Describe su comportamiento gráfico. Era el ejemplo que les ponía, no sé si ya entraste, de cómo una gráfica, cuando estaba enseñando el GeoGebra que puse, a ver, lo vuelvo a poner. Vámonos, GeoGebra, ¿dónde estás? Acá estás. Mira. Yo tengo esta derivada. Yo tengo esta función. Es una función cuarta. Su derivada es esta. Con las dos derivadas puedo describir algo. O como les decía acá, como esta función compuesta tiene esta parte periódica por el coseno, porque la función coseno es una función periódica. ¿Conocen la función logarítmica? Lo que pueden ver también es, después de sacar la... Híjole, es que está... Es que si este se convierte en un monstruito esa que yo puse. Pero ahí está. Nomás, pues lo que se les ocurre es decir, el chiste es que, o sea, no lo que se les venga primero a la mente, sino traten de describir qué es lo que están viendo en las gráficas. Yo lo que entiendo, yo no diseñé el curso, si ustedes me van a describir cuál es el comportamiento gráfico de una derivada, es como esta. Esta es derivada cuarta, es clásico de una función cuarta, obvio, me va a dar, su derivada es una función cúbica. Si yo tengo una función cuadrada, vamos a hacer esta función cuadrada. Les decía, me da una parábola. Si yo le saco su derivada, me da una línea recta. Y eso es lo que puedo explicar. Al menos lo que vean. Entonces, como tal, debemos agregar texto o únicamente que se aprecien los pasos. No, no, a ver. Describe. ¿Describir qué es? A ver, si yo te pido que describas lo que estás viendo, no sé qué tengas. Yo, por ejemplo, yo les describo qué tengo aquí. Les puedo describir mi cuarto. Este es lo que antes, hace muchos años, era la sala, comedor, cocina de esta casa. Y aquí donde yo estoy, que estoy al lado izquierdo, en orientación norte-sur, estoy yo del lado sur del cuarto, tengo una ventana, tengo un pizarrón, una mesa grande de computadora y tengo montones de chácharas en ellas, el micrófono, el teclado, la tableta donde escribo, dos discos duros que están arriba de acá, la cámara,
A un lado tengo una mesita donde tengo artículos de electrónica, un libro de la matemática de Galdós, que nomás me sirve de sostén para poner mi cenicero, y puedo describir todo el cuarto, o sea, ¿qué es lo que hay? Mi monitor es rectangular, de 23 pulgadas, o sea, describir es lo que ves, ponerlo en palabras. No se preocupen, no va a haber una descripción mala, porque no es un ejercicio que la gráfica nos dé algo. Esto es para prepararnos para algo así, fíjense. Esto viene después, a lo mejor algunos se acuerdan. ¿Qué significa la derivada? Por ejemplo, en sus aplicaciones vamos a ver rápidamente, para luego entrar a lo de máximos y mínimos que se necesitan. Nosotros podemos determinar por su primera derivada si la gráfica sube o baja. Si la primera derivada sale positiva, en un punto quiere decir que la gráfica ahí va subiendo. Por ejemplo, Q', Q' de 2. Me sale 4, el resultado es 4. Aquí lo que me interesa es que es positivo, y si se fijan, cuando X es igual a 2, la gráfica va subiendo. Si yo lo analizo, por ejemplo, en un punto negativo, en -1, el resultado me da -2. Lo que me interesa es el signo. Quiere decir que la gráfica viene bajando, porque las gráficas van de izquierda a derecha, del negativo al positivo. Y fíjense cómo, al llegar al 1, la gráfica viene bajando. Y nos podemos ir más para allá. Si yo saco la segunda derivada, por ejemplo, deriva, ahora vamos a derivar la función Q, que viene siendo la segunda derivada de P. Derivada de P. Chis. Era eso. Derivada de la función. La función es P de X. Ah, pues me da un 2. Ay, menso, pues sí. Si la primera derivada es 2x, la segunda derivada es de 2. El criterio de la segunda derivada me dice que si es positivo, aquí ¿qué quiere decir? Que para cualquier x, su segunda derivada siempre va a ser un 2, positivo. Esto habla de la concavidad, es hacia arriba. La concavidad es hacia arriba. Si yo modifico la primera derivada y digo que sea negativa, fíjense qué pasa. ¿Cómo se me cambia todo? En un número positivo me salía negativo, porque la gráfica iba bajando. Cuando yo saco en un número negativo me sale positivo porque la gráfica va subiendo. Cuando saco la segunda derivada, está. A ver, esta ya no. Si yo saco la derivada de la función Q, me sale -2. Q2, Q1.
A ver, hay segunda. Segundo miembro, no. Derivada segunda. Derivada. No, nomás la primera. Bueno, aquí ya se hizo bolas el programa, pero nomás me debería salir el -2. ¿Por qué? Porque la concavidad de la gráfica es hacia abajo. Esto de que describan la gráfica es que las vean, que se acostumbren a verlas, que identifiquen. Por ejemplo, ¿cómo es la gráfica de una función logarítmica? ¿Alguien me puede decir? ¿Me la puede describir? No, ¿verdad? Porque no las han visto. Si nosotros ponemos el logaritmo natural de x, fíjense cómo se hizo la gráfica. La gráfica nunca cruza el eje Y hacia la izquierda porque los logaritmos naturales de números negativos no existen. ¿Cómo es la gráfica de una función exponencial? Por ejemplo, vamos a decir 2 elevado, no al cuadrado, perdón, elevado a la x. Fíjense. Nunca va hacia el número negativo, hacia abajo de los negativos, siempre está arriba. Y siempre es positiva. O sea, su rango siempre va a ser positivo. O sea, es importante tener más o menos una idea de eso. A final de cuentas, hacia eso va el cálculo. A la interpretación matemática de un algoritmo que lo podamos ver gráficamente. Bueno, ya llevamos un buen rato. ¿Alguna otra duda urgente? No, profe. Pues bueno, entonces nos vemos el sábado en clase y el próximo lunes yo de nuevo estoy aquí por si alguien tiene dudas, aquí nos vemos. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Gracias, profe. Bye. Que tengan una excelente semana y sigan cuidándose del COVID. Gracias, Gracias, profe. profe.